Bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 24 de junio del 2025, a esta sesión síncrona programada para lo que viene siendo la segunda unidad de nuestro curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, para lo que viene siendo la carrera o la licenciatura en logística, aduana y comercio. El día de hoy vamos a continuar explicando nuestro material de apoyo con el cual estamos viendo esta unidad 2, donde estamos viendo los diferentes elementos que componen el costo. Para iniciar un poquito, hacer un poquito de semblanza, ya vimos por ahí en una clase pasada lo que es el costo de ventas, y en específico en estas últimas dos sesiones nos hemos estado enfocando un poquito a lo que viene siendo la parte del costo de producción, cuáles son los elementos que integran ese costo de producción. Ya mencionamos por ahí lo que es un costo, lo que es un gasto. Vamos ahorita a recapitular y vamos a continuar con la explicación. Sí me ven y me escuchan claramente, ¿verdad? Sí. Gracias, muy amable. Vamos a presentar por ahí, si alguien me puede confirmar si se ve la literatura, se los voy a agradecer bastante. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias, muy amable. Vamos a continuar con la explicación. Ya mencionábamos en clases pasadas lo que viene siendo las diferentes clasificaciones de lo que, más bien dicho, lo que es el concepto de lo que es un costo. Y mencionábamos por ahí cuáles son aquellos costos que tenemos nosotros dentro de la contabilidad productiva, como son los costos inventariables, los costos no inventariables, que son los gastos, costos capitalizables, como viene siendo el caso de la parte de las amortizaciones y las depreciaciones dentro del rubro contable. Vamos a mencionar ahorita de manera así muy genérica, para no detenernos tanto en los conceptos y iniciar con la explicación, diferenciar entre lo que es un costo y un gasto. Obviamente todas las erogaciones que hace una empresa para poder llevar a cabo su finalidad principal de llevar a cabo la producción de un producto o un bien, se mide en unidades monetarias. Eso en términos generales lo tenemos muy claro, y dentro del rubro contable se le conoce como un egreso. De hecho, lo mencionamos dentro del estado de resultados. Son todas aquellas erogaciones como el costo de ventas y los gastos operativos. La diferencia entre uno y otro precisamente se basa en eso, que los costos van relacionados directamente con la operación de vender de acuerdo al estado de resultados, y los gastos son aquellos que nosotros utilizamos para llevar a cabo o el soporte tanto administrativo como comercial e inclusive financiero a través de los gastos financieros para llevar a cabo la producción o la misión, la misión de la empresa o el giro principal de la empresa, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los costos? Obviamente, se clasifican de diferentes razones, y ahorita vamos a mencionar algunas muy sencillas. Se clasifican principalmente en la función en que pueden incurrir. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esta clasificación? Son aquellos, por ejemplo, el primer punto tenemos los costos de producción, que son aquellos costos que se generan al proceso, dentro o durante el proceso para transformar nuestras materias primas en productos terminados. Ya mencionamos cuáles son esos costos de producción, o cuáles son los tres elementos del costo de producción, que es la mano de obra, la materia prima y los gastos indirectos o cargos indirectos de fabricación, como se le conoce. Dentro de esta clasificación, es decir, en la función en que incurren, también tenemos los costos de venta, que son los gastos, que son todos aquellos que se llevan a cabo por parte del área comercial o el área de ventas para poder llevar a cabo la comercialización de los productos terminados. Y al igual que los gastos de administración, también los gastos de venta pues tiene su clasificación muy puntual, como son los sueldos de las personas que se dedican a vender, los vendedores, la depreciación, la publicidad, una infinidad de costos de venta, que aquí los maneja como costos, pero realmente son unos gastos, recordando que no son inventariables, ¿ok? Eso es por el lado de la función en la que incurren. Si se fijan, aquí hay un diagrama muy sencillito, que eso ya lo habíamos mencionado también en clases pasadas. Y tenemos también los costos o gastos de administración, que son todos aquellos gastos que vimos en el estado de resultados de todas las personas que se encargan de llevar el staff, la administración, la dirección y el control y operación de la empresa. Y los gastos financieros o costos financieros, como son los intereses pagados,
las comisiones bancarias, todos aquellos gastos que se incurren dentro del sistema financiero nacional y que obviamente muchas veces, como lo menciona aquí, son obtención de recursos ajenos. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que les mencionaba ahorita, si adquirimos un préstamo para adquirir capital de trabajo, para seguir produciendo, comprar materia prima, etcétera, pues obviamente eso tiene un costo que nos genera ese gasto financiero y tenemos que pagar un interés, recordando que el dinero tiene un costo, ¿verdad? Por el tema de la inflación. Nosotros por eso los bancos no te prestan dinero sin intereses. A lo mejor no se los había comentado, pero también para que tengan ahí un poquito de temas de economía o de finanzas. El dinero tiene dos características muy puntuales. El dinero como tal tiene la característica que es perecedero y que es escaso. Escaso porque aunque hay mucho dinero en el mundo, solo se concentra en algunas personas, en algunos grupos, en algunas empresas, y obviamente no existe el suficiente flujo ni está distribuido de manera correcta para todos los habitantes del mundo. Por eso existen diferentes tipos de clases económicas, tanto en las poblaciones como en los países. Y es perecedero porque tiene como un aguacate. Si ustedes compran un aguacate y o sea, el aguacate que pasa, ahorita lo compran verde, pero a la semana ya va a estar, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? Sí, permítame un segundito, Jesús. Ahorita hago ese comentario al final de la clase. Buenas noches. Tiene la característica de que es perecedero porque, pues, obviamente se echa a perder. El dinero tiene esa misma característica. Si no lo movemos, pierde su valor con el paso del tiempo por el término o por el concepto de la famosa inflación. Por eso les digo que si ustedes piden un financiamiento, pues nadie les va a prestar ese dinero porque, pues, obviamente tiene que obtener un interés para que ese dinero no pierda el valor. Pero ya es un tema más financiero, pero también para que lo tengan ahí dentro del radar. ¿Cómo se clasifican los costos también? En base a su identificación, cuando son costos directos o indirectos. Directos, como su nombre lo dice, son aquellos costos que se identifican plenamente con los productos terminados o áreas específicas. Y los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar de manera directa o de manera directa con los productos terminados o áreas específicas. Aquí entra, por ejemplo, el caso de la mano de obra indirecta, la materia prima indirecta y los gastos indirectos de fabricación. ¿Qué otra clasificación tenemos de los costos? En el periodo en que se llevan a cabo el estado de resultados, llamándose costos del producto, costos inventariables, que ya mencionamos que están relacionados con la producción, o costos no inventariables, como es el caso de los gastos que ya mencionamos, como son los gastos de venta, administración y financieros. También, este es bien importante, cómo se clasifican también respecto al comportamiento del volumen de producción o venta de artículos de productos terminados. Cuando nosotros hacemos llevamos a cabo un proceso productivo, forzosamente siempre tenemos dos tipos de costos, el costo variable y el costo fijo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que los costos fijos siempre van a permanecer bastantes y en un periodo determinado, llámese periodo, me refiero a un mes, a un año, independientemente del cambio de los volúmenes, de los cambios registrados en los volúmenes de operaciones realizadas. Eso siempre se van a mantener, o sea, no nos los podemos quitar. Los sueldos, la materia prima, obviamente que ya está inventariada, ¿va? Y los costos variables, cuya magnitud cambia en razón del directa al volumen de operaciones realizadas. Esos sí van a depender un poquito. No es lo mismo si aumentamos nuestra producción para utilizar, no sé, un determinado número, un insumo determinado como el agua, que obviamente va a ir incrementando de acuerdo al volumen de ventas, ese pues obviamente, o al volumen de operaciones que estamos llevando a cabo, pues obviamente nos va a aumentar y ahí es un costo variable. Y obviamente los semifijos o mixtos, semivariables, perdón, o mixtos, que son los que tienen una combinación de ambos. También, ¿cómo se clasifican los costos? En históricos y predeterminados. Históricos, como su nombre lo dice, son aquellos que se determinan con posterioridad a la conclusión de un periodo de costos, recordando que los periodos de costos los clasificamos en periodos y en ejercicios fiscales. Periodos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, etcétera. Y los predeterminados se determinan con anterioridad al periodo de costos durante el transcurso del mismo. Esto de costos predeterminados tiene mucho que ver con los presupuestos. Cuando se hacen presupuestos en las empresas, siempre tiene que haber
una estimación de esos costos. Y precisamente para eso nos sirve. Si nosotros queremos estar midiendo cómo va el desempeño de acuerdo a nuestra planeación de producción, a nuestra planeación o nuestra presupuestación de lo que vamos a llevar a cabo dentro del proceso, ahí vamos a ir ajustando esos costos. Obviamente respetando siempre algo, respetando que tenemos que tener una utilidad. Nosotros no vamos a estar produciendo, si no vamos a poder medir cómo va nuestra utilidad en comparación con nuestro nivel de producción. En otros cursos donde vemos ya más específicamente lo que son los niveles de producción y que encontramos un punto de equilibrio entre lo que tenemos que producir para no perder, para estar en un punto de equilibrio de al menos no perder ni ganar, y obviamente cuando tenemos un margen de utilidad. Recordando que siempre tenemos, cuando vendemos, que buscar una utilidad. ¿Ok? ¿Qué otra clasificación tenemos de los costos atendiendo precisamente a esto? Pues ya mencionamos que son los costos predeterminados y los costos históricos. Adicionalmente, permítanme un segundito. Adicionalmente, vamos a mencionar ya más a detalle cuáles son y cómo se conforman estos costos de producción. Entonces, recordar que los costos se clasifican en base a varios criterios, a su función, en que se llevan al estado de resultados, a su periodo, etcétera. ¿Ok? Un segundito para admitir a alguien más. Ok. Ahora sí vamos a continuar dentro de esta misma literatura con el capítulo 2, donde hablamos del costo de producción. Como ya lo mencionamos, el costo de producción no es otra cosa más que, o el proceso de producción no es otra cosa más que transformar materias primas a través de un proceso productivo ya predeterminado con unos estándares de calidad de producción y administrativos. Obviamente, transformar químicamente o físicamente ciertos bienes o ciertos materiales para llevar a cabo un producto terminado. ¿Cuáles son esos elementos del costo de producción o cuáles son los tres elementos básicos? La materia prima. La materia prima es elementos que van a ser sometidos a un proceso de manufactura, de transformación, de producción, como lo quieran ver, para su cambio, físico o químico, y antes de ser vendidos como por productos terminados. ¿Cómo se clasifica esta materia prima? En materia de prima directa y materia de prima indirecta. La materia prima directa son elementos que serán directamente, ¿cómo se llama? Que van directamente relacionadas con el proceso productivo y que se pueden identificar y cuantificar de manera, o se pueden identificar plenamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a producir una computadora, un rollo de acero, que si voy a producir mueblería, que si voy a producir vasos, la materia prima directa es cuánto puedo cuantificar de cada unidad o de cada producto que va a impactar de manera directa en mi costo, ¿ok? Y tenemos la materia prima indirecta, que también van a ser, ¿cómo se llama? Que van a ser sometidos a un cambio físico y químico, pero que no se pueden, ¿cómo se llama? Cuantificar, o más que cuantificar, que no se pueden identificar plenamente con los productos terminados. Aquí pone un ejemplo del barniz en la industria mobiliaria. Imagínense, por ejemplo, ustedes. Yo siempre he dicho que todo se tiene que medir, pero vamos a poner el ejemplo de la industria mobiliaria. Si yo tengo una empresa que se dedica a producir mesas, obviamente yo tengo que comprar madera, tengo que comprar, no sé, lijas, como le quieran llamar, cualquier cantidad de insumos para poder transformar esa madera en una mesa o en un producto terminado. Tengo que incluir pintura, tengo que incluir barniz, aquí hace el ejemplo del barniz. Pero el barniz podemos tener una estimación directa o estimada de cuánto barniz vamos a utilizar para poder llevar el embarnizado a dicha, poniendo el ejemplo de la mesa, en el caso de la industria mobiliaria. Pero no tenemos así como que exactamente la medición. Por eso siempre he dicho yo que el tema de los costos es un tema muy especial dentro del ámbito administrativo, porque inclusive se tienen que utilizar hasta cálculos ya matemáticos muy exactos para poder cuantificar y dentro de lo que cabe para más o menos controlar e identificar esa materia de prima indirecta o esa materia de prima indirecta al costo de producción. Porque aunque ya sabemos que vamos a utilizar el barniz,
es muy difícil calcular con exactitud. Podemos tener una aproximación, pero no la tenemos 100% identificada, ¿ok? ¿Qué otro elemento tenemos dentro del costo de producción? Tenemos la mano de obra. Esto es bien sencillo, son todos los elementos humanos que intervienen en el proceso de transformar las materias primas en productos terminados. Son todo el esfuerzo humano, la gente que está, por ejemplo, en el caso de la industria mobiliaria, está el pintado, está el barnizado, está el empaque, está la distribución, todo ese tipo, cada uno de esos procesos o subprocesos de producción. Obviamente, en muchos de los casos interviene la mano de obra, a lo mejor desde el momento que tú traes la materia prima del almacén o el del almacén de materias primas para iniciar la línea de producción, ya está interviniendo esa mano de obra o ese elemento del costo que también se clasifica como directa e indirecta. ¿Cuál es la mano de obra directa? Todos los salarios, prestaciones, obligaciones de todos los trabajadores de la fábrica cuya actividad se puede identificar plenamente con los productos terminados. La gente que trabaja en las maquilas, que trabaja en EMA, que trabaja en Carrier, que trabaja en Johnson Controls, que son empresas que producen. Johnson Control produce baterías, Carrier produce aires acondicionados, etcétera. Toda esa gente que está ahí, todos los sueldos, las prestaciones, sobre todo cuando tienen prestaciones superiores a las de la ley, esa mano de obra se puede identificar de manera directa con el producto. ¿Y cuál es la mano de obra indirecta? Son aquellos que no están identificados plenamente con los productos terminados. Puede ser el sueldo de la persona que, no sé, que limpia el área de producción. Hay muchos ejemplos y siempre recalcando que el análisis del costo para saber cuándo es materia prima directa o indirecta va a depender de mucho, va a depender en gran medida del tipo de proceso productivo que se trate. No es lo mismo, siempre he dicho, llevar una contabilidad o analizar un costo unitario para después determinar un precio de venta de un producto de la industria metálica, que algo forestal o que algo electrónico o que algo de aluminio, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su peculiaridad, ¿sale? ¿Cuáles son los cargos directos o los gastos directos de fabricación que se le conoce como el tercer elemento del costo? Son todos aquellos gastos de fabricación directos, gastos indirectos de producción o costos indirectos. Son el conjunto de costos fabriles de fábrica que intervienen en la transformación de las materias primas y que no se identifican plenamente con la elaboración de partidas específicas de productos, procesos productivos y o centros de costo predeterminados. Después de esto, que ya que conocemos cada uno de los elementos del costo de producción, se puede determinar otros conceptos en forma siguiente. Estos conceptos que voy a mencionar son conceptos que lo vamos a ver en un estado de costo de producción y ventas y que nos sirven para el análisis administrativo. Cuando hablábamos de la contabilidad de costos, precisamente para eso nos sirve esta contabilidad de costos. Si recuerdan, mencionábamos que tenemos la contabilidad administrativa, la contabilidad financiera, y en medio de esa gráfica posicionábamos a lo que viene siendo la contabilidad de costos. ¿Para qué nos sirve esa contabilidad de costos? Para obtener conceptos como el costo primo, que a lo mejor ustedes dicen, ¿qué es el costo primo? De acuerdo a los conceptos que hemos estado viendo, el costo primo son los elementos directos que intervienen en la elaboración de los artículos. Materia prima más mano de obra directa. Si se fijan en el costo primo, si yo quisiera saber cuánto me estoy gastando en producir un mueble, pero nada más de materia, de conceptos directos de fabricación, pues tengo que sumar mi mano de obra y mi materia prima directa, ¿ok? Ese es el costo primo. Después tenemos el costo de transformación o conversión. Es la suma de los elementos que intervienen en la transformación de las materias primas directas en productos terminados. Mano de obra directa más cargos indirectos de fabricación. ¿Cuál es el costo de producción? Ya lo mencionamos, son los tres elementos que lo integran: la materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos. Y también se puede decir que es la suma del costo más la suma del costo primo más los cargos indirectos de fabricación. Los gastos de operación ya los mencionamos, son los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos financieros o de financiamiento. ¿Cuál es el costo total?
si yo quiero saber, aquí yo también hago nuevamente un paréntesis. El costo total es la suma de todos los costos de producción más los gastos de operación, pero únicamente para efectos financieros y para efectos de costos y toma de decisiones. Realmente si la planta produce celulares, produce muebles y no tuviéramos que tener un soporte administrativo, pues obviamente mi costo de producción no tendría esos gastos. Pero yo tengo que tomar en cuenta los gastos cuando hago el análisis de mis precios de venta, ¿ok? Porque yo no puedo dejar de incluir esos gastos, porque si yo determino un precio de venta en base únicamente a los tres elementos del costo de producción sin tomar en cuenta los gastos, voy a caer en un tema de insolvencia porque no voy a estar vendiendo lo suficientemente para hacer frente a los compromisos también administrativos. ¿Okay? Eso también es bien importante comentarlo. El precio de venta, aquí no me quiero meter lo voy a mencionar así de manera muy sencilla. El precio de venta se determina en base a dos factores principales. El primero, en base a mi costo. Yo sé que tengo que vender arriba del costo, tanto por ley del ICR y por tema administrativo y utilidades. Acuérdense que los accionistas necesitan utilidades y yo tengo que vender a un precio de venta encima de mi costo. Pero ese margen de utilidad entre lo que yo estoy vendiendo y lo que me costó es mi margen, obviamente, y obviamente eso lo tengo que multiplicar por el número de unidades vendidas para que me pueda generar una utilidad. Pero también se basa en algo que se conoce como precio de mercado. Todos mencionábamos hace ratito que tenemos que tener un presupuesto para saber cuántas son las utilidades que vamos a querer generar en un periodo determinado. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos solamente nuestra utilidad objetivo, pero no podemos salirnos de los precios de mercado? Inclusive hay algunas rubros, algunas actividades que están reguladas en cuanto a los precios. Un ejemplo, aunque haya ciertas variaciones, por ejemplo, a lo mejor voy a poner un ejemplo en la industria del aluminio, por no meterme en temas de servicios. En la industria del aluminio, pues ya sabemos más o menos cómo anda el costo del aluminio para producir un vaso, un termo. Obviamente, si yo quiero una utilidad determinada, pues no voy a vender el producto a lo que marca mi estándar de precio de mercado. Si la mayoría de mis competidores tienen un costo, un precio de venta de 200 pesos, por poner un ejemplo, por cada unidad, pues yo más o menos tengo que andar en esa cantidad. Si yo quiero vender a 400 pesos cada unidad, pues es un hecho que como estoy fuera de mercado, nadie me los va a comprar. Hay elementos, y creo que en clase pasada lo mencionamos, que hacen que tengamos una ventaja competitiva sobre nuestros competidores, valga la redundancia, y ese es el elemento de que es cuando nosotros eficientizamos cada uno de esos elementos del costo. Si obtenemos más mano de obra calificada a un menor precio, si nuestros proveedores nos dan aquellas materias primas que necesitamos para llevar a cabo el proceso productivo con un costo menor, podemos tener una ventaja competitiva respecto al precio, ¿ok? Obviamente cuando existen monopolios, pues es muy difícil que entre competencia, ¿va? Porque pues obviamente tú mismo, como eres la única persona que proporciona ese producto, pues obviamente tú fijas los precios y ahí obviamente no existe una competencia libre de mercado, ¿ok? Eso es en cuanto al precio de venta. ¿Cómo determinamos el precio de venta? Pues obviamente en base a un estado de costo de producción y venta, que es el que nos dice cómo lo vamos a determinar, ¿ok? ¿Hasta ahorita tienen algún comentario de lo que hemos visto? Por favor, con toda confianza, háganmelo saber. Hago una pausa para comentar. Efectivamente, todavía no están evaluadas todas las tareas por un tema que nos pidió la universidad, pero no se preocupen. Un tema que pidió la universidad específicamente un servidor por una actividad, no que les haya pedido a todos los tutores. Pero antes de que termine la semana ya va a estar su evaluación. Ahora sí, respecto al tema, pues lo hago el comentario porque por ahí un alumno comentó que todavía no está evaluada. Efectivamente todavía no está, pero ya se está en proceso de evaluación. Respecto a estos temas, ¿hasta ahorita tienen alguna pregunta? Por favor, con toda confianza háganmelo saber, si no para continuar con la explicación. No, profe, ninguna. Ok. Yo siempre les he dicho y se los digo a manera de chascarrillo y con mucha confianza.
o una de dos, o me están con mucha humildad, o me están entendiendo todo, o no me están entendiendo nada. Por eso siempre trato de irrumpir un poquito las clases o al final, que con toda confianza me hagan sus comentarios, porque la idea, estos cursos que nosotros estamos dando, tratamos de hacerlo, o la universidad pone los conceptos que podamos utilizar de manera más común dentro de la práctica, y siempre se los he dicho que a lo mejor ustedes van para un área de logística, pero pues obviamente tratamos de adaptarlos un poquito a la necesidad actual de lo que demanda cada uno de los puestos dentro del mercado laboral. Y aunque es un curso muy teórico, porque no tenemos a veces ni el tiempo para llevar, me gustaría hacer un ejercicio donde yo les dé, estos son los costos, háganme una tarjeta de costos para determinar un precio de venta, en base a eso llevar a cabo un estado de resultados con un estado de costo de producción y venta. No tenemos el tiempo para hacer eso, pero sí me gustaría que al menos los conceptos que estamos viendo nos queden claros, ¿ok? Si no hay ningún comentario, vamos a continuar con la explicación respecto a los temas que estamos viendo. Estamos viendo el costo de producción, ya vimos cuáles son los tres elementos que lo integran, tanto en su manera directa como indirecta, algunos conceptos básicos que forman parte del estado de costo de producción y venta, como son el precio de venta, el costo primo, el costo de fabricación, el costo total, los costos operativos, etcétera, etcétera. No me quiero meter aquí en tanto tema para hablar de lo que viene siendo la NIF. La NIF, acuérdense que son la regulación o la normativa contable que nos dice cómo se deben llevar a cabo los registros contables de una empresa. No me quiero meter tanto en ese tema. Ahora vamos a hablar del catálogo de cuentas para irnos un poquito más dinámicos. Acuérdense que yo les comenté que un catálogo de cuentas no es otra cosa más que una relación de cada una de las cuentas que integran la contabilidad, tanto comercial como productiva de una empresa. Este catálogo de cuentas obviamente está diseñado para cada empresa en base a dos funciones o a dos conceptos o a dos puntos básicos: el volumen de operaciones de que se trate y el tipo de empresa que se trate. ¿Por qué? Porque otra vez, no es lo mismo llevar a cabo, tener un catálogo de cuentas para una empresa comercial que tener un catálogo de cuentas para una empresa productiva. No es lo mismo una empresa que produce muebles de madera, que tiene 200 empleados, que tiene ventas por 20 millones de pesos al año, a una empresa que produce los mismos muebles de madera, pero que tiene 1,000 empleados y que tiene ventas por 1,000 millones de pesos al año. Su volumen de operaciones es mayor, entonces puede ser que haya una similitud en los catálogos de cuentas, pero el volumen de operaciones es mayor y por ende, entre más querramos las personas que tomamos las decisiones dentro de la empresa tener un control más analítico de cada una de las operaciones, como ahorita lo vamos a mencionar, este catálogo de cuentas debe de ser lo suficientemente amplio, lo suficientemente flexible para obtener la información en tiempo real en cada uno de los periodos en el que se registra la información o las operaciones financieras a través de los movimientos contables, ¿ok? Obviamente este catálogo de cuentas, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo una actividad comercial que una actividad productiva. Aquí nos pone un ejemplo, no me quiero meter en mucho tema, nomás les voy a comentar lo siguiente. Si se acuerdan, cuando vimos los estados financieros, yo les mencionaba que había dos estados financieros básicos. Obviamente el catálogo de cuentas pues también puede traer centros de costos, puede tener órdenes de direccionamiento, puede tener, obviamente tiene cuentas de activo, de pasivo, de capital, de resultados, etcétera. Que es bien importante entender aquí que, sobre todo, entendiendo que la contabilidad pues no la podemos llevar de manera manual. Un catálogo de cuentas nos sirve para estructurar ordenadamente cada una de esas cuentas que integran la contabilidad. Para llevar un orden no quiere decir que sea una cuestión ahora sí que forzosa ni que esté escrita en piedra, pero en el 99.9% de los casos, si ustedes ven un catálogo de cuentas, siempre lo van a encontrar de la siguiente manera. Todas las cuentas, sin excepción, que empiecen con un número 1 son cuentas de activo. Todas las cuentas que empiecen con un número 2 son cuentas de pasivo. Y todas las cuentas que empiecen con número 3 son cuentas de capital contable. Si recuerdan, la fórmula del balance general es activo menos pasivo es igual a capital cuando lo hacemos de manera en forma de reporte, o activo es igual a pasivo más capital si lo hacemos en forma de cuenta. ¿Qué quiere decir? Que la suma de todos los número 1 es la suma de mi activo circulante, fijo y diferido.
La suma de todos los números 2 es la suma de mi pasivo circulante fijo y diferido. Y la suma de todas las cuentas que empiezan con número 3 es la suma de mis cuentas de capital social, de superávit por revaluación, de utilidades que vienen del estado de resultados, de pérdidas que vienen del estado de resultados, de aportaciones para futuros aumentos de capital que hacen los socios, etcétera. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo, y se fijan, la cuenta 1 empieza con activo, y empieza con activo circulante, bancos, clientes, deudores diversos, almacén, que ya vimos la clasificación. Recordando otra vez que las cuentas de balance se clasifican en circulante fijo y diferido teniendo su mayor y menor grado de disponibilidad de efectivo. Las cuentas de pasivo se clasifican de mayor a menor grado de disponibilidad atendiendo a su, de menor a mayor grado de exigibilidad, atendiendo a con qué frecuencia tenemos que hacer los pagos de esas cuentas por pagar. Si se fijan aquí, en el segundo rubro tenemos el activo fijo, que son los terrenos, las computadoras, lo que viene siendo la parte de los maquinarias, sobre todo en el proceso productivo, que hay empresas que tienen maquinarias muy costosas para llevar a cabo ese proceso productivo, cuando tienen que fundir acero, cuando tienen que extruir un aluminio, cuando tienen que cortar una madera, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el activo diferido, si se fijan, todas empiezan con 1, y luego tenemos las cuentas de pasivo que empiezan con 2, que son las cuentas por pagar a corto plazo, que es el pasivo circulante, y luego tenemos aquí obviamente es una subclasificación, se empiezan con un número y luego se van generando cuentas, subcuentas, subcuentas, dependiendo de qué tan extenso queremos nuestro catálogo. Obviamente en el mercado hay unos sistemas increíbles que te hacen un traje a la medida de tu contabilidad y un catálogo de cuentas ad hoc para todos tus procesos productivos. Van a empezar a operar, pero primero tienen que estructurar el catálogo de cuentas tanto en la parte contable como en la parte de costos. Recordando aquella famosa imagen donde poníamos la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa que nos sirve para guiar, controlar y supervisar cómo va la empresa, y la contabilidad de costos, que es la que amarra ahora sí el proceso productivo en ambas para poder llegar a un objetivo común, ¿ok? Se fijan, entonces aquí tenemos los elementos, más bien dicho, las cuentas de pasivo, y luego tenemos las cuentas 3 que empiezan con capital, que son las cuentas de capital, y luego tenemos las cuentas que empiezan con 4. Si se fijan, hasta el número 3 son los rubros del balance general. Las cuentas que empiezan con 4 ya generalmente son cuentas que son rubros del estado de resultados, ingresos, la cuenta número 5 que son egresos, que en este caso pueden ser costos o que pueden ser gastos de operación, que aquí la tiene como costos, ya vienen todos los costos y aquí vienen los resultados, cargos indirectos, costos fijos, etcétera. Después tenemos las variaciones. Obviamente, reitero, aquí estamos hablando de una, ¿cómo se llama? De una empresa productiva, ¿ok? Entonces, se fijan, cada empresa tiene que crear su catálogo de cuentas en base a qué? A su volumen de operaciones, al tipo de proceso productivo, pero sobre todo también en base a qué? A una estructura organizacional. Debe ser codificada para que nos permita direccionar hacia los centros de costo, departamentos administrativos de servicios productivos y de ventas, los costos o gastos del periodo en forma automática de origen cuando se registran en la contabilidad. ¿Para qué nos sirve direccionar los costos por centro de costos, por poner un ejemplo, o direccionarlos de manera directa? Imagínense, a lo mejor en la práctica, los que ya han tenido la oportunidad de estar en alguna empresa, todos los movimientos que se registran en el sistema y que les da un número de documento no es otra cosa más que una afectación contable. Y las cuentas que ustedes están afectando tienen que ir direccionadas en base a esta estructura. Obviamente aquí estamos poniendo un ejemplo de un monstruo de empresa productiva. A lo mejor cuando trabajamos en empresas un poco más pequeñas, pues a lo mejor no tenemos ese nivel de estructura. Pero hablando ya de un proceso productivo en forma, tenemos que tomar en cuenta la estructura organizacional para direccionar de manera correcta lo que estamos contabilizando. Por ejemplo, aquí nos menciona que la misma empresa tiene la 100.001 es la dirección general, la 100.101 es la dirección adjunta, la 110.001 es la subdirección de planeación estratégica, proyectos de inversión, evaluación y control operativo, subdirección de administración
y finanzas, gerencia de recursos humanos, etcétera. Y luego vienen todas las subcuentas que le integran y luego tenemos la gerencia de costos, la gerencia de presupuestos, la gerencia de contabilidad, la gerencia fiscal, de auditoría, de tecnologías de información, de producción, de recursos materiales. Entonces, esto pues, gerencia de producción, si tenemos plantas, por ejemplo, hay ocasiones que tenemos una planta, por ejemplo, en el caso de NEMA, que tiene una nave, que tiene otra nave, y cada una tiene un proceso productivo, y cada una tiene un centro de costos, porque a lo mejor el centro de costos de pintado, para saber cuánto me cuesta pintar un producto es tal, cuánto me cuesta secarlo es otro. Reitero, cada uno de esos elementos van relacionados dependiendo del tipo. Eso es bien importante que lo tengamos dentro de la estructura o del concepto de los costos, que cada empresa es diferente y que nuestro análisis de información o nuestra clasificación de la información contable va a ser en base a qué tipo de negocio estemos tratando. Y ahí viene una infinidad de gerencias, no me quiero meter tanto en este tema, digo, ahí lo podemos ver de manera muy directa. Tenemos dentro de la contabilidad la clasificación que son los centros de costos. Esos centros de costos nos sirven para poder saber, como su nombre nos dice, cuánto nos cuesta por área o cuánto nos cuesta dentro del proceso productivo cada área en específico. Tenemos centros de costos administrativos, como ya lo mencionábamos ahorita, que tenemos áreas integradas con recursos humanos, administración, etcétera, etcétera, etcétera. Centro de costo de servicios, áreas integradas con recursos humanos, materiales y financieros, y se fijan los tres elementos de qué, de la parte de nuestro costo, cuya función consiste en dar apoyo a los centros de costos administrativos, productivos, de ventas, etcétera, etcétera. Centros de costo productivo, áreas integradas con recursos materiales y financieros cuya función principal consiste en transformar física o químicamente las materias primas, es decir, contribuyen directamente a la producción. Ahí no hay tanto tema, pintura, ensamble, corte, etcétera, como lo tengamos clasificado dentro de nuestro proceso y dentro de nuestra contabilidad. Centro de costo de ventas, todo lo que tiene que ver con el proceso productivo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos y ya viéndolo de un punto de vista más estratégico, tanto en el área comercial como en el área productiva, siempre va a mandar, por decirlo de alguna manera, la parte productiva. A pesar de que yo soy un administrador, tanto financiero, contable, fiscal, como le quieran ver, siempre tengo entendido que nosotros somos áreas de staff, tanto el área de ventas como el área de administración, como el área de servicios, en dado caso de que exista un área de servicios, ¿de quién? De la función principal, que quién es. En el caso de las empresas, de la producción. ¿Por qué? Porque si no se produce, no se vende. Y si no se vende, no hay ingresos. Y al no haber ingresos, pues no hay proceso productivo y no tendríamos nosotros ni siquiera que administrar algo. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso es bien importante esa parte, ¿sale? Y en la empresa comercial es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos asesorando un grupo de concesionarias que se dedican obviamente a la venta de ciertas marcas de vehículos, que obviamente nuestra función principal es apoyar para que el área comercial venda todos aquellos vehículos que nos manda la planta y que pues obviamente nosotros tenemos que apoyarlos en la parte administrativa y en la parte fiscal, financiera, como lo quieran ver, ¿sale? ¿Qué tenemos? Bueno, esto ya no me quiero meter en tantos ejemplos, digo, son ejemplos de cómo se registran contablemente las operaciones, en dado caso que sean servicios, que sean mano de obra, que sean costos directos, no inventariables, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí son ejemplos que nos marca la literatura. Tenemos órdenes de direccionamiento. ¿Qué nos dice aquí? Que si las características operativas y necesidades de información de la empresa lo demandan, podemos generar información todavía más analítica a través de una orden de direccionamiento, con la cual conoceremos además para qué realizamos los costos o gastos que llevemos a cabo, operación, inversión, etcétera. ¿Por qué? Cuando se registra en la contabilidad un costo o gasto, además de afectar el centro de costos al que pertenece, también debemos emitir una orden de direccionamiento para ir creando una base de datos que más adelante será una de las fuentes de información de algo que se le conoce como sistema de información de costos, que se le conoce como SINCO, que obviamente pues no es otra cosa más que un sistema de costos o una contabilidad de costos, ¿ok?
¿Para qué? Para nosotros poder analizar en qué estamos gastando. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que cada catálogo de cuentas, sobre todo cada sistema de información, va a ser tan robusto como lo queramos en base a las funciones de qué tanta información requiramos? Porque muchas veces en esos detalles tan finos es donde podemos estar fallando en una toma de decisiones o sobre todo en un análisis respecto a, por ejemplo, un costo de producción. Si nada más sabemos que el costo de producción del ensamble, por poner un ejemplo de una etapa del proceso productivo, me cuesta 100,000 pesos, pero yo necesito saber específicamente esos 100,000 pesos. Ya sé que el centro de costos es ese y que me cuesta 100, pero quiero saber dónde, de manera más analítica, dónde tengo las variaciones más altas. Muchas veces hasta pueden estar metiendo tiempo extra que no es y tendríamos que ver si va de acuerdo con la producción. Una serie de análisis ya un poquito más elevado respecto a cómo se debe de analizar la información, ¿sale? No me quisiera meter mucho en cuanto a la orden de tipo de orden, ni a cómo está su estructura, nada más entender que nos sirve para direccionar de manera más analítica cuáles son los elementos que integran un centro de costos. ¿Ok? Aquí no tiene mucho caso meternos a tanto tema y no poner tanto ejemplo, nada más que nos lo llevemos como un concepto básico de lo que viene siendo una orden de direccionamiento. Déjenme ver qué más traemos en este tema. No sé si hasta ahorita alguien tenga un comentario de lo que estamos viendo, por favor, con todo respeto, con toda confianza, adelante. No, maestro, todo bien. Ok, si se fijan esto, no quisiera meterme yo, porque para explicar todo esto tendríamos que llevar a cabo unos ejercicios, unos temas. Reitero, es importante que nos quedemos con los conceptos. Y se fijan, ahí bien habla hasta de registros contables, que se fijan son bastante robustos. Y ya vámonos directamente a lo que viene siendo el estado de costo de producción para verlo y entenderlo un poquito más. Y cómo se relaciona ese estado de costo de producción con lo que viene siendo el estado de resultados. Yo les mencionaba en clases pasadas que lo que viene siendo ¿cómo se llama? El estado de la contabilidad financiera se relaciona con la contabilidad de costos y que no era lo mismo, lo he mencionado en varias veces, una contabilidad comercial que una productiva. Un estado de costo de producción y venta no es otra cosa más que un documento financiero como lo es el estado de resultados y lo es el balance general, que muestra detalladamente el costo de la producción terminada, es decir, cuánto me costó a mí llevar a cabo dicha producción de N cantidad de artículos o de N producción o de N presupuestación. Y el costo de los artículos vendidos de una empresa de transformación durante un periodo de costos. Es dinámico por naturaleza, ¿por qué? Porque cada vez va cambiando, no va a ser lo mismo, porque a lo mejor no vamos a tener el mismo volumen de operaciones, porque nuestros costos van a aumentar. Para eso precisamente son los análisis de las famosas tarjetas de costos. Al igual que cualquier otro estado financiero, debe tener un encabezado, un cuerpo y un pie. ¿Se acuerdan? El estado de resultados nos dice estado de resultados al 31 de mayo del 2025. Balance general a la fecha, perdón, en el estado de resultados sí tiene que decir el periodo, ¿ok? Ya si queremos poner un acumulado. En el caso del balance general hay que recordar que es hasta la fecha en que lo presentamos, porque es a la fecha en que tenemos disponibles esos activos y esos pasivos. En el caso del estado de costo de producción y venta, pues arriba ponemos que es un estado de costo de producción y venta, el nombre de la compañía, qué periodo corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Unidad monetaria que siempre va a ser valuada en pesos, lo podemos poner en dólares para fines de toma de decisiones, pero generalmente y por nuestra moneda de curso siempre debe de ser en pesos. ¿Qué debe de contener ese estado de costo de producción y ventas dentro del cuerpo? Debe tener las materias directas empleadas en la producción, el costo de la producción terminada y el costo de los artículos y las firmas o alcance de quién está generando ese estado de costo de producción y venta y quién lo está autorizando. No me voy a meter ahorita en tanto tema porque, pues digo, no terminaríamos de explicar cada uno de esos conceptos. Aquí vienen los costos de las materias primas utilizadas. Vámonos directamente al estado de costo de producción y venta. Aquí nos dice que qué relación tiene este estado de costo de producción y venta con otros estados financieros. La relación más directa es con el estado de resultados. ¿Por qué? Porque nosotros
Aparte de saber cuánto nos costó la producción, necesitamos saber cuánto nos costó vender nuestro producto. Y para eso es precisamente cuando es una empresa productiva, el estado de costo de producción y ventas. Si se fijan, aquí viene un estado de costo de producción y ventas, iniciando con el inventario inicial, más, menos, más. Al igual que el estado de resultados es un estado financiero o un reporte financiero de sumas y restas. Iniciamos con el inventario inicial, le sumamos el costo de las materias primas recibidas, nos da la materia prima en disponibilidad, le restamos el inventario final, tenemos el total de materias primas utilizadas. Aquí ya vienen los conceptos del costo primo, lo que mencionábamos arriba dentro de cómo se podían clasificar esa información. Y al final tenemos nuestro costo de artículos vendidos. Si recuerdan, yo les mencionaba que en el caso de las empresas comerciales ahí no hay tanto problema, porque realmente prácticamente nuestro costo es lo que nos cuesta nuestra materia prima, más los gastos fijos, más los gastos como son administración, venta y financieros. En el caso de la producción, pues sí tenemos que hacer ahora sí que un proceso un poquito más largo para determinar ese costo de ventas. Y ese costo de ventas que aquí determinamos en el estado de costo de producción y venta, nos sirve para sacar el estado de resultado. Estos 42,000 pesos que vienen aquí como estado de costo como costo de ventas dentro del estado de costo de producción y ventas, al final estos que están aquí son los mismos que ya vienen en el estado de resultados de la misma empresa. ¿Cuánto vendí? ¿Cuál fue mi costo de venta? Mi utilidad bruta menos mis gastos operativos me da mi utilidad en operación más menos mis otros ingresos y otros gastos, y me da mi utilidad antes de ICR-PTU. Hacemos la provisión del 10% de la PTU que se paga en mayo y en junio. ¿Se acuerdan que lo vimos? Mayo cuando son personas morales y junio cuando son personas físicas con actividad empresarial. Y el 30% del ICR, que es nuestra tasa efectiva actual de ICR para el pago de las personas morales, y nos da nuestra utilidad en ejercicio. Obviamente, pues acuérdense que el estado de resultados, al igual que el estado de costo de producción, tiene que hacer referencia, tiene un encabezado, tiene un cuerpo y tiene un CAL según las firmas de quién lo autorizó, de quién lo elaboró, de quién estuvo de acuerdo con la información. Y aquí tenemos un balance general donde ya después de haber determinado nuestra utilidad del ejercicio de 10,800, forma parte de nuestro capital contable. Traemos utilidades acumuladas por 8,400 más los 10,800 de la utilidad. Se fijan, activo es igual a pasivo más capital. Y al final las sumas nos dan 166,400 de activo y 166,400 de pasivo más capital. Si lo hiciéramos de la otra forma, en forma de reporte, sería 166,400 menos 28,200 y nos va a dar el capital contable, que son 138,200. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve un estado de costo de producción y venta, entender cuáles son los elementos que integran cada uno de los ¿cuáles son los 3 elementos principales de un costo de producción? Que en el caso ya vimos que es la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Aquí dentro de esta misma literatura, para no poner un ejemplo, nos habla de los cargos indirectos. No quisiera meterme mucho en este tema, de hecho, no vienen, si acaso viene una pregunta de este capítulo. Hay que entender qué son los cargos directos o cargos indirectos, que recuerden que es el tercer elemento del costo. Es el conjunto de costos fabriles que intervienen en la transformación de materias primas y que no se identifican plenamente con la elaboración de las partidas de productos, procesos productivos o centros de costo determinados. Los cargos indirectos representan el tercer elemento del costo de producción y pueden referirse a los siguientes conceptos. Puede ser materia prima indirecta, mano de obra indirecta, erogaciones fabriles, depreciaciones, etc. Y erogaciones fabriles pagadas por anticipado. ¿Okay? Entonces, eso es respecto a este tema que es el costo de producción. Hacer referencia a que hay diferencia con la empresa comercial, que los 3 elementos básicos de un costo de producción son materia prima, mano de obra y gastos indirectos o cargos indirectos de fabricación. Que existe un estado de costo de producción y venta que nos dice cómo se determinó cuánto nos costó la producción de los productos terminados, cuál fue nuestro costo de ventas y cómo se relaciona ese estado de costo de producción y venta con el estado de resultados para determinar nuestra utilidad o pérdida de un periodo, de un ejercicio, y cómo se relaciona con nuestro balance general dentro de la parte financiera.
Ok, no sé si tengan alguna duda respecto a este tema visto el día de hoy, por favor con toda confianza, sino para cerrar nuestra clase del día de hoy, 24 de junio. Profe, Sí, una pregunta. ¿Algún día o podremos hacer un ejercicio para reforzarnos del tema que estamos viendo o de lo que ya vimos? sí, yo sugeriría verlo, bueno, aprovecho para comentar, la próxima semana, a partir del lunes 30 de junio, se abre ya, si se fijan, inclusive creo que ya está visible el examen parcial. Obviamente ahorita todavía no lo pueden contestar porque pues es del 30 de junio al lunes 7 de julio. Es cuando tenemos la fecha para presentar nuestro examen. Nosotros regresaríamos a tomar nuestra sesión síncrona, nuestra primera sesión síncrona de la tercera unidad hasta el martes 8 de julio. Pero podríamos darnos un espacio en esa semana, porque pues obviamente en semana de exámenes no podemos llevar a cabo ningún ejercicio y podemos ver un ejemplo a lo mejor muy sencillo para hacer pues una contabilidad sencilla, valga la redundancia, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista productivo. Yo, como les comentaba hace un ratito, este es un curso un poquito más teórico y tratamos de abarcar todos los temas. Si ustedes quieren, pues ya veríamos si ponemos un ejercicio para que a ustedes les quede más claro, pero ya sería algo más técnico. Pero sí, sin problema lo vemos, no le doy tanto tema. Sí, yo diría para que reforcemos un poco de lo que estamos viendo o que no valga la calificación, o sea, nomás para ver cómo vamos, pues yo por mi parte, o sea, me gustaría hacer un ejercicio, Ok. para entenderle más a profundidad. Sí, digo, yo no tengo problema. Obviamente, para hacer un ejercicio ya más en forma tendríamos que meternos, y no digo que usted no tenga el conocimiento, inclusive hasta identificar cuáles son la naturaleza de las cuentas, cuándo son deudoras, cuándo son acreedoras, por qué se cargan, por qué se abonan, para poder realizar el ejercicio. Cuando usted hace un cargo a una cuenta, un abono a una cuenta, recordando que todo es contabilidad, y ahorita les ponía yo el ejemplo del balance general, si se fijan la suma del activo y del pasivo más capital, les daba lo mismo. Todo eso que ustedes ven ahí no es otra cosa más que la regla de la partida doble y todo eso es un cúmulo de registros y operaciones financieras que se llevan a cabo en un periodo contable. Sí me gustaría verlo, nada más déjenme analizar, encontrar un ejercicio que sea práctico, porque también es como si yo les dijera, ok, se pagó la factura del proveedor fulano, tendría que explicarles cómo se registra la factura para que les haga sentido, pero eso ya es un curso más de contabilidad, más técnico, donde yo tendría que primero decirle, todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, para aumentarlas hay que cargarlas, para disminuirlas hay que abonarlas, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones, que son de naturaleza acreedora, las cuales para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. Todas las cuentas de pasivo, como son acreedores, proveedores, etcétera, son acreedoras y su saldo debe ser acreedor en las cuentas. O sea, es un poquito más amplio el espectro que siento que no se alcanzaría a ver en un solo ejercicio. Pero déjeme buscar un ejercicio y si encuentro uno que nos pueda servir, con gusto lo vemos. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias. Sí, adelante, profe, se nos da técnicas, profe. No le entendí la pregunta, nomás entendí técnicas fuera de la escuela. Aprovecho para comentar, digo, no sé ahorita cómo está la oferta educativa de la universidad respecto a las licenciaturas. En el caso de un servidor, yo iba, y no lo quiero hacer el comentario para que se oiga mal, pero muchos alumnos me preguntaban que por qué no dábamos una licenciatura en contabilidad. Yo creo que esa licenciatura le falta a la universidad porque nos ayudaría mucho, sobre todo los que somos contadores. En caso específico de un servidor, yo soy contador público, tengo una maestría en finanzas corporativas y estoy por terminar una maestría en impuestos. Pero obviamente, ahí ya se verían cosas más técnicas, donde podríamos ver ahora sí más a detalle cada uno de los conceptos y encargar tareas más dinámicas, por así decirlo. Pero todavía no tenemos esa carrera, entonces si se fijan, todas las materias, digo, no conozco la batería de capacitación para el caso de la licenciatura en logística, aduana y comercio,
pero no, yo creo que hay otras materias mucho más fuertes que la contabilidad. Obviamente tienen que llevar contabilidad para que sepan la naturaleza de las operaciones, sobre todo ustedes que van a tener operaciones desde el punto de vista logístico, pero no se enfoca tanto a una parte técnica. La carrera de contabilidad, pues hay que llevar varias materias como son contabilidad 1, contabilidad 2, costos, finanzas, economía, sistemas de información, etcétera, pero pues bueno, ojalá que más adelante la universidad otorgue esa licenciatura. O si a eso se refería respecto al tema ahí el alumno que hizo el comentario. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, con toda confianza, antes de dar por terminada la sesión y hacer otros comentarios generales. ¿Alguna duda respecto a este tema? No, profe, ninguna. Ok, muy amable. Si ya no hay alguien más, si no, con toda confianza ahorita me dicen. Aprovecho para comentarles que prácticamente ya estamos a mitad de nuestro curso. Agradecer el apoyo a los alumnos que siempre se conectan, que obviamente me queda muy claro que tienen la idea de terminar su curso. Efectivamente, como dijo un alumno, no hemos terminado la evaluación, pero no se preocupen, esta semana queda la evaluación de la actividad número 1 y obviamente vamos a tener todavía esta semana para presentar nuestra actividad número 2. Lo que sí es bien importante es que no se preocupen tanto por el examen va a costar 30 preguntas y únicamente va a venir y exclusivamente preguntas de lo que vimos aquí y de esta literatura, no hay preguntas rebuscadas, son preguntas muy sencillas que ustedes ya más o menos, si le dan una leidita aparte de la explicación que tratamos de dar lo más amplio posible, no deben de tener mayor problema para presentar su examen parcial. Su examen parcial va a ser, como ya comenté, el 30 de junio, lunes 30 de junio y hasta el lunes 7 de julio para que lo puedan contestar. Van a tener 2 oportunidades. Se queda la calificación más alta y obviamente pues la idea es que les vaya muy bien en el examen. Nosotros, como les comenté, regresaríamos hasta el 8 de julio a nuestra sesión para ver ya ahora sí un poquito más el tema de inventarios que tiene que ver con el tema de los costos por el tema que es materia prima. Vamos a ver cuáles son los métodos de evaluación de inventarios, primeras entradas, primera salida, webs, costo promedio, qué relevancia tienen los inventarios dentro de la información financiera. Imagínense una empresa que se dedica, no sé, a la industria a producir muebles de madera. ¿Cuál va a ser su principal materia prima? La madera. Imagínense que se les incendie. Pues imagínense cuál es gran parte de su activo circulante, la materia prima o las mercancías que están dentro del balance general. A veces trato de extenderme un poquito y si reitero, siempre les digo que cuando hay alguna duda, con toda confianza háganmelo saber. Esperemos, creo que el curso va bien, me gustaría también que el curso fuera un poquito más amplio en algunos conceptos. Esperemos más adelante nos consideren para desarrollar esa licenciatura, que ojalá y que la den. A mí me gustaría bastante, sobre todo por el tema de impuestos, que también es un tema bien interesante y que hay que amarrar con la parte financiera, de costos, fiscal, etcétera. Pero eso ya lo veremos más adelante. Les agradezco mucho su participación, les deseo mucho éxito en su examen parcial. Por ahí les voy a mandar un correo porque hay unos cursos que está dando la Universidad Ciudadana que me gustaría que los consideraran, que son adicionales a la batería de capacitación que estamos viendo y que siento que les pueden servir. Se los voy a mandar a través de un flyer para que también lo consideren y obviamente yo lo voy a ver si se inscriben. Digo, no es obligatorio, pues obviamente les va a servir a ustedes para su desarrollo. Sí, adelante, si alguien tenía ahí un comentario. ¿Alguien levantó ahí la mano? No. Bueno, ya no les quito más. No les quito más su tiempo, que tengan buena noche, nos vemos la próxima, bueno, no la próxima semana, de este martes que viene, martes 1 de julio hasta el martes 8 de julio, para continuar con nuestro curso de capacitación. No se preocupen por su evaluación, se les va a evaluar de la manera correcta. Yo me fijo mucho en los alumnos y creo que lo importante es que se nos quede algo. Digo, a final de cuentas también siempre he dicho que en esto nunca se termina de aprender, hay que tener siempre esa disposición. Hay mucha gente que dice que la suerte, hay que dice que gente que tiene suerte, yo difiero un poquito de eso. Yo siempre he creído que la suerte te tiene que encontrar trabajando y preparado para que se alineen las cosas, ¿verdad? Les agradezco mucho.
La siguiente semana no va a haber clases. No, recordando que es semana de examen. Hasta el martes 8 de julio. Ok, gracias. ¿Sale? Les agradezco mucho su participación y les deseo la mejor de las noches y nos vemos la próxima, de esta semana que viene la próxima. Muchas gracias. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, saludos. Quedamos pendientes con lo del ejercicio. Buenas noches. Con lo del ejercicio, Gladys. Que esté muy bien. Saludos. Sí, hasta luego, profe. Gracias, profe. Bye. Gracias, saludos a todos. Que estén muy bien. Bye.